Un minuto para las 9 de la mañana, hora central europea. Nosotros vamos a continuar mirando en esta sesión especial en la que los índices, el mercado a este lado del Atlántico no abrirá durante la jornada de hoy debido a la festividad navideña. Pero vamos a continuar hablando con nuestro siguiente invitado del día, con Javier Echeverry, analista de mercado. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues una jornada en la que permanecen cerrados los mercados. Al otro lado del Atlántico sí que abrirá Wall Street, pero quería empezar preguntándote sobre el IBEX 35. Javier, lograba mantenerse cerca de sus máximos históricos antes del cierre, aunque con leves descensos. ¿Cómo interpretas este comportamiento del índice en una sesión pues semifestiva y qué señales también envía al mercado? Bueno, pues en definitiva, albricias, todo va súper bien, estamos muy contentos, la economía en España va como un tiro, teóricamente, porque en definitiva lo que vemos en las bolsas es que todo sigue subiendo. Estamos muy próximos, desde 17.172 en el cierre anterior hasta los 17.218,30, que fue el máximo histórico, es decir, tres jornadas anteriores. Y lo que vemos claramente es que la liquidez dentro de los mercados financieros en España sigue rulando, y como sigue funcionando ese famoso pseudo rally de Navidad. Hemos hablado mucho durante diciembre si habría o no habría rally de Navidad, qué es lo que iba a pasar, y yo lo que comentaba durante todo diciembre es que rally de Navidad como tal, es decir, una caída fuerte, una situación muy complicada donde luego de repente pega una subida muy grande de las bolsas, pues no lo esperaba, pero sí que esperaba ese crecimiento importante. Y vemos justamente desde diciembre la superación del máximo histórico anterior, que lo teníamos en 16.618, y como poco a poco en esa escalerita pues va subiendo. Bien, ¿por qué va subiendo? Pues porque en Estados Unidos las cosas van muy bien, porque la liquidez dentro de los mercados financieros sigue siendo muy alta, porque el índice VIX, ese índice de volatilidad, de miedo, lo tenemos en 13,46. Es decir, está totalmente abajo, no hay miedo a la volatilidad, no hay miedo a que nos quedemos sin liquidez en los mercados. Y muy por el contrario, todo sigue siendo alcista, así es que no podemos contradecir a los mercados. Los inversores profesionales lo que tenemos que hacer, sean retail o sean corporativos, lo que tenemos que hacer básicamente es seguir al mercado y seguir los designios que el mercado está haciendo. Cuando tiene miedo, el mercado se cae. Cuando no tiene miedo y vemos que hay liquidez, el mercado sube. Así es que independientemente de la situación macroeconómica que tenemos en España, que desde luego no es ni la 10ª parte de lo halagüeña que marcan los mercados financieros, pues no podemos contradecir, nos da exactamente igual. ¿Que el paro en España es altísimo? Bueno, pero los mercados suben. ¿Que tenemos la deuda gubernamental altísima? Más de 1,68 trillones, si no me falla el número ahora mismo. Pues no pasa nada, las bolsas siguen subiendo. Pues es que no podemos hacer otra cosa. Y lo que tenemos que hacer es ser coherentes con lo que vemos en nuestras pantallas, con lo que somos inteligir dentro del movimiento financiero que se produce por la liquidez, confianza, miedo o avaricia dentro de los mercados, que al final es lo que manda. Y por tanto, bueno, pues el IBEX lo tenemos en máximos, así, como si todo fuera muy bien. Te quería preguntar en concreto por el sector bancario, que ha estado sonando durante estas últimas jornadas, en especial por Sabadell, por esa OPA, ¿no? con Sabadell. Quería preguntarte, y BBVA, quería preguntarte si el desempeño de la banca en este contexto puede llegar a los máximos históricos del IBEX. Pues mira, Sabadell lo tenemos muy próximo a máximos históricos, de 3,34, que está el cierre anterior, a 3,48, máximo histórico, muy próximo. La OPA sigue bailando y, por tanto, todo aquel que no esté muy al día, que esté muy pendiente y que sea un inversor, digamos, profesional, o que cuanto menos tenga una información muy detallada sobre la OPA, yo le recomiendo estar fuera. Básicamente, no porque no vaya a salir bien, sino porque si no estamos informados de qué es lo que va a suceder, tiene muy poco sentido que estemos dentro de un negocio que no conocemos bien. Yo siempre digo que cuando no conocemos bien un negocio, no hay que estar dentro. Cuando uno no conoce bien un activo concreto, no hay que estar dentro. ¿Que puede tirar hacia arriba? Claro. ¿Que puede generar beneficios? Por supuesto. Pero también puede generar pérdidas de las cuales no nos vamos a enterar. Por tanto, siempre hay que estar un poquito dentro de lo que conocemos. En cuanto a la banca, funciona muy bien. Si vemos, ya hemos visto Sabadell, vamos a ver BBVA.
y vamos a ver cómo efectivamente pues sigue muy próximo de máximos. Si te fijas la tendencia que podemos observar en BBVA, en Sabadell, incluso en Santander, que es el banco que menos sube cuando sube y que más baja cuando baja, también está en máximo. Es decir, la banca la tenemos muy fuerte, lo hemos dicho durante todo el año que iba a seguir subiendo. Fíjate el gráfico de Santander, que ha sido un auténtico desastre durante los últimos años en cuanto a subidas, y la subida es meteórica en este caso. Y por tanto, bueno, hay que tener en cuenta que toda esta caída anterior que observábamos, mientras que otros bancos se mantenían en su sitio, fíjate, estamos hablando pues del 19, 20, a partir de la pandemia, vemos cómo el Santander le costó muchísimo recuperarse, no así otros bancos, y es a partir del 25 cuando supera estos máximos anteriores relevantes de 5,87, y a partir de ahí sí tenemos un crecimiento pues aproximadamente del 67% en el 2025. Lo decíamos todo el año pasado desde Daico Markets, GBO y todas las empresas donde estoy trabajando. ¿Cuál es el motivo por el cual la banca sube? Pues que hay liquidez, que se inyecta liquidez al mercado, y por tanto la banca le viene muy bien. Toda esa liquidez que se va inyectando va funcionando muy bien. ¿Previsiones para 2026 dentro del mundo financiero, dentro del mundo de banca? Aseguradoras. Lo decíamos en 2025 que van a ir muy bien y han ido como un tiro, pero es que es probable que en 2026 veamos recortes importantes, y las aseguradoras son las primeras que se frotan las manitas cuando hay miedo en los mercados, porque al final las aseguradoras lo que cubren es el riesgo, del tipo que sea, pues el seguro que sea cubre un riesgo determinado u otro, pero cubren riesgos. Si vemos que hay miedo en los mercados, las aseguradoras funcionan mucho mejor. Así es que para 2026, como pequeña píldora, poned un ojito en aseguradoras importantes, porque desde luego lo puede hacer muy bien. Problema importante, y es que no me gustaría que la gente se tome las cosas al pie de la letra. Poner un ojo no significa entrar en cualquier momento, significa estar pendiente, conocer el activo, ver por qué momento está pasando y buscar una zona de entrada que sea adecuada. Y en máximos no se entra, lo digo siempre, y es un poco educativo el mensaje, sí, pero es cierto que en máximos tenemos que esperar a que haya un momento en el que los inversores recogen dinerito, se lo guardan en el bolsillo, y eso se hace poniendo acciones en venta. Los títulos se ponen en venta. Al ponerlo en venta, aumenta la oferta. Al aumentar la oferta a mismo nivel de demanda, el precio cae. Y es lo que tenemos que aprovechar buscando niveles de confluencia de precios, donde encontramos que efectivamente hay un acuerdo entre compradores y vendedores históricamente, o mejor podemos decir puntualmente, en un rango de precios determinado, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero no nos volvamos locos ahora, no, es que Echeverry ha dicho que hay que comprar aseguradoras, pues todas las aseguradoras. No. No hagamos estas cosas, pensemos como inversores profesionales, como inversores que sabemos lo que estamos haciendo, y a partir de ahí tomamos decisiones. Si no conocemos un activo, no pasa nada. Hay cientos de miles de activos, Vamos a trabajar con aquellos que conozcamos. Y si no conocemos ninguno, nos informamos primero, nos formamos primero, y a partir de ahí empezamos a trabajar con conocimiento de causa. Javier, muy claro todo lo que cuentas, esperar a que esa vela baje para tomar esos beneficios y no vender en máximos, no entrar en máximos. Quería preguntarte, Javier, también sobre Acciona Energía, Grifols y Puig. Sí que fueron los valores que más avanzaron en las últimas sesiones, pero otros como Indra, Bankinter, pues fueron los que cayeron. ¿Qué factores crees que están impulsando estos movimientos específicos? Pues mira, está muy bien que me lo preguntes, porque al final, ¿qué sucede con Indra? Es una empresa que copa muchos ámbitos distintos, pero uno de los más importantes es defensa. Sabemos que, la OTAN, en concreto Estados Unidos, nos ha obligado a la Unión Europea a invertir más dinero en defensa. En concreto, hemos cerrado contratos por 5.000, por 8.000, por 11.000 millones, 3 contratos distintos, que son un flujo de capital absolutamente salvaje para las empresas de defensa europeas, Leonardo, Indra, todas estas empresas que están a la cabeza dentro de la defensa y de la construcción de aparatología bélica y de maquinaria bélica, pues lógicamente tienen que asumir todo ese flujo de capital que les va a entrar en diferentes contratos. Ya digo que hay contratos de 5.000,
de 8.000 y de 11.000 millones, así como quien no quiere la cosa. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta ese capital que se va a destinar a defensa, vemos que Indra ha tenido un subidón espectacular de nada más y nada menos que un 57%, concretamente desde septiembre del 25. ¿Qué sucede? Que no debemos comprar en máximos. ¿Por qué? Pues porque los inversores como yo, que sabemos este dato, decimos, bueno, zona de acumulación de precios, nos encontramos en 32,74. Yo no voy a entrar en esta parte, en los 39,62. ¿Por qué? Pues porque he trazado un Fibonacci, veo que hay una confluencia de precios, veo que los precios lo respetan y me espero hasta una zona donde hay un acuerdo entre compra y venta, entre oferta y demanda. En este caso, el acuerdo está clarísimo en la zona de los 32,40. Por tanto, busco esa zona, veo que efectivamente se respeta, veo que no solamente se respeta, sino que se supera y se revalida. Y a partir de ahí tomo decisiones. ¿Dónde sería el punto perfecto? Los 35 aproximadamente. Y a partir de los 35 habría llegado sin ningún problema cercano a la zona de los 51,20, que es ahora mismo el máximo histórico, 51,25 para ser exactos. Nos encontramos muy cerca ya de esa siguiente fase de Fibonacci y lo que hacemos es cubrir posiciones. Bueno, yo he ganado un 50%, pues fíjate, desde 12 de septiembre del 25, por tanto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en 3 meses me he hecho un 50%, para que luego digan que tenemos que recurrir a cosas como las criptos o cosas como activos un poco más peregrinos si queremos volatilidad. Oiga, volatilidad hay en todas partes, solamente hay que buscarla y saber dónde invertir. En este caso, ¿qué sucede? Vendo, recupero ese dinero. Si yo he puesto 10 y ha subido un 50% y tengo 15, pues me meto el dinerito en el bolsillo. A misma demanda, si aumento la oferta, el precio cae, que es lo que estábamos comentando. ¿Hasta dónde ha caído? Fijaos, hasta 42,92. Justamente la zona de 44 era la zona de confluencia de precios, la zona de un pequeño soporte, donde oferta y demanda se ponen de acuerdo. ¿Y qué hace el comprador? Comprar, que para eso es comprador. Nos vamos de nuevo desde esta zona, fíjate, de confluencia de precios, hasta nada más y nada menos que un 15%, 14,94 para ser exactos. Pues tengo, de repente, un 50% y un 15% más. Me planto en un 65% en poco menos de 3 meses. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que volver a bajar. Menos, ¿por qué? Porque la empresa sigue tirando, porque sigue entrando dinero de la Unión Europea para defensa. Esto quiere decir que siguen entrando los beneficios a la empresa. ¿Y cómo sube un título? Pues cuando sus balances suben y la compañía vale más dinero de lo que valía antes. Eso es lo que hacemos cuando compramos un título, una acción de una compañía. Lo que hacemos es hacer una previsión que no apuesta, ojo, en mercados financieros no se apuesta. Hacemos una previsión consciente con todos los datos que tenemos que tener y decimos, vale, esta empresa tiene esta deuda, este capital circulante, tiene este pasivo y este activo. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los siguientes movimientos que tiene esta empresa concretamente? Hasta donde podamos conocer públicamente, tenemos que ver que los fundamentales de esa empresa, es decir, que la información de la que podemos disponer de empresas cotizadas, que es prácticamente toda, concuerda con un posible crecimiento. Esto no es una apuesta, es un análisis. A partir de ahí nos vamos a la parte técnica. Ya tenemos la parte fundamental clara. Vemos que la empresa va adelante, vemos que la empresa tiene visos de tener beneficio. En este caso, si hablamos de Indra y de Leonardo, de todas estas empresas europeas que se dedican a defensa, tenemos claro que hay muchísimo dinero que les tiene que entrar sí o sí. Y eso es una garantía, hombre, no voy a decir de ver el futuro, pero casi. Si yo sé que por narices les tiene que entrar dinero, muy mal tiene que hacerlo el equipo directivo y el consejo de dirección para vilipendiar ese dinero, para no hacerlo bien y no salir adelante o no ganar más dinero o no crecer. Por tanto, es muy fácil entender que esa empresa va a seguir subiendo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el momentum, el momento adecuado en el que oferta y demanda se ponen de acuerdo y a partir de ahí tomar decisiones. Ok, aquí hay una zona donde los compradores y los vendedores están de acuerdo que es un precio adecuado y se forma un soporte o una resistencia, que es en definitiva lo que sucede con oferta y demanda. A partir de ahí yo busco mis oportunidades, sabiendo que los fundamentales son positivos.
Pues Javier Echeverri, analista de mercado, muchísimas gracias por todo este análisis y también por las píldoras ya de cara a las perspectivas futuras del año 2026. Que tengas muy buen resto del día y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Que paséis unas muy felices fiestas y sobre todo, feliz año nuevo. Gracias, Javier. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos mirando a las últimas horas y poniendo el foco en la geopolítica. Una pausa y volvemos.